Alfonso Pérez Medina, atención, conocemos la sentencia, le condenan en principio porque consideran que él, el propio fiscal general del Estado, Alfonso, o una persona cercana a él, durante un margen de tiempo, antes de que la SER publique la noticia, han filtrado el correo. Sí, dice básicamente la sentencia de la mayoría, Antonio, que no hay otra alternativa razonable, que todos los hechos que se valoraron en el juicio, entre otros, pues cómo sacaron al fiscal del caso, Julián Salto del Fútbol, para que mandara esos correos electrónicos, cómo los recibió Álvaro García Ortiz, la presión que le metió a la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, para que se publicara una nota de prensa. Todo eso lo valoran, el hecho también de que una parte de ese correo electrónico estuviera en la nota de prensa que se difundió al día siguiente, en que solo pudo salir esa filtración de la Fiscalía General del Estado. Apuntan que o bien fue directamente el fiscal general Álvaro García Ortiz o una persona muy cercana de su equipo la que realizó esa filtración, y apuntan además que en la nota de prensa se incluyeron datos de carácter reservado que asumió en primera persona Álvaro García Ortiz y por lo tanto también constituye un delito. Maestre, sentencia del fiscal general del Estado, la estamos conociendo ahora mismo. Voy a hablar enseguida con uno de los protagonistas de la sentencia, que es Miguel Ángel Campos. Dicen que no hay una alternativa razonable al fiscal general del Estado como filtrador. Sí, pues bueno, ha quedado claro, porque en la sentencia del Tribunal Supremo dice que el delito lo ha cometido el fiscal u otra persona, pero condena al fiscal. Y eso lo dice la sentencia, ¿eh? Página 137. Es algo fascinante que en una sentencia digan que condenan a una persona reconociendo que el delito no queda más remedio que lo ha cometido él u otra persona. Es algo que a mí alguien me tiene que explicar, ya no en términos jurídicos, sino metafísicos. Metafísicos, que alguien me explique cómo puede cometer el delito una persona u otra, pero condenen a una, porque saben o no saben quién ha sido el que ha cometido el delito. Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER, uno de los protagonistas. Campos, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Te la has leído, aunque sea por encima, una buena parte? Sí, sí, y bueno, es hilarante en algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, la sentencia, la mayoría del tribunal, bueno, pues concluye que el fiscal general del Estado filtró a la cadena SER, a Miguel Ángel Campos, el correo electrónico porque existió una llamada de 4 segundos a las 21:38 entre Miguel Ángel Campos y el fiscal general del Estado. Recomiendo, sinceramente, leer con detenimiento las páginas de la 129 a 132 de la sentencia. Efectivamente fue una llamada de solo 4 segundos. Dice el tribunal que, bueno, aunque no se contestara esa llamada, bien pudieron emplearse después otro tipo de herramientas tecnológicas. Estará refiriéndose a WhatsApp para realizar una comunicación ante esto solo decir, algo que ya dije en el pasado, si el presidente del tribunal en un momento determinado durante el juicio me hubiera pedido ¿puede usted mostrar los WhatsApps con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido ningún inconveniente en mostrárselos y hubiera visto que no hubo ni llamadas ni mensajes de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Miguel Ángel Campos, ¿te envió algún tipo de información, te comunicó algún tipo de información de datos reservados el fiscal general del Estado? Ningún tipo de información. Ninguno. En toda la tarde-noche, como dice la mayoría del tribunal, no existió ni una sola comunicación. La fuente no era el fiscal general del Estado. Miguel Ángel Campos, ¿alguna persona cercana al fiscal general del Estado, con autorización de él, te filtró esos datos? Tampoco. Ninguna persona cercana al fiscal general del Estado filtró ninguno de esos datos. Recuerdo lo que ya manifesté durante el juicio oral y en fase de instrucción, y que lo mantengo, y que no lo han desmentido sus señorías. Y es que en la tarde de ese 13 de marzo, acudí a un despacho, pude ver el contenido de ese correo del 2 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde, un poco antes de las 4 de la tarde, y esa persona ni era el fiscal general del Estado ni alguien cercano al fiscal general del Estado. En la sentencia lo que se dice es que Pilar Rodríguez le envía a las 10 minutos esos documentos reservados al fiscal general del Estado, y una vez en su poder
a las 12 menos cuarto se produce una filtración, que eres tú contando la exclusiva. Miguel Ángel, ellos dicen que no hay una alternativa razonable a que esa filtración no esté protagonizada o por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o por alguien a sus órdenes. Han descartado todas las alternativas razonables. Lo expuso la defensa de Álvaro García Ortiz durante el procedimiento. Existían centenares de personas que tuvieron acceso a ese correo electrónico desde hacía 1 mes y 11 días antes de la publicación de la noticia. Esas personas pudieron, cualquiera de ellas. De hecho, yo creo que la persona que a mí me permitió visionar el correo es una de esas centenares de personas. Pudieron esas personas haber filtrado ese correo. Todas esas posibles focos de filtración han sido desechados por el tribunal, no así por parte de los 2 votos particulares que que se muestran en contra del sentir de la mayoría y que dicen que no hay elemento alguno para poder condenar al fiscal general del Estado por estos hechos. El Ángel, que sé que es un día intenso. Gracias por estar con nosotros en directo. Lo seguiremos analizando los próximos días. Un abrazo muy, muy fuerte. Joaquín Bosch, magistrado, representante de Juezas y Jueces para la Democracia. Magistrado Bosch, bona vesprada, buenas tardes. Hola, Antonio, bona vesprada. A ver, le condenan según la sentencia porque él, el propio fiscal o alguien cercano a él con su autorización, filtró el correo. ¿Qué le parece esa primera parte de la sentencia? Me parece que es una sentencia bastante objetable jurídicamente y la prueba más clara es que hay un voto particular bastante contundente de 2 magistradas que discrepan de toda esta valoración. Y ahí las cuestiones más problemáticas son que, aunque se reconoce que no hay prueba directa, se condena por prueba indirecta de tipo indiciario, pero más bien débil, más bien poco concluyente, como también indican las juezas en el voto particular. Y por otro lado, yo creo que también la sentencia peca de poca concreción de algunos aspectos, como por ejemplo el que acabas de apuntar, Antonio, el hecho de que fue el fiscal general o bien alguien de confianza el que lo hizo con su consentimiento. Pero ¿quién fue esa persona de confianza? Ni siquiera se alude, se apunta a quién puede ser. ¿Cómo lo hizo el fiscal general si lo hizo él? Son cuestiones, como digo, bastante problemáticas jurídicamente que anticipan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dice que se ha vulnerado el derecho de defensa. Y además dice que no se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito, magistrado Bosch. No, yo en esa premisa estoy de acuerdo. Las noticias falsas no pueden combatirse delinquiendo. La cuestión es si en este caso concreto hay prueba suficiente para condenar. De partida se descartan pruebas de descargo, para mí, de bastante solidez, como periodistas reconocidos de gran prestigio, el propio Alfonso Pérez Medina de La Sexta y de otros 3 medios muy relevantes en nuestro país, que excluyen que el fiscal general pudiera haber tenido ese correo para filtrarlo, porque antes ellos ya tenían esa información en su poder. Alfonso Pérez Medina incluso aportó un pantallazo, que es un dato objetivo de la redacción de La Sexta, donde confirmaba lo que estaba diciendo. A mí me parece que esto no está suficientemente valorado. Y luego, los indicios a mí me parecen bastante débiles. Y, por ejemplo, se dice que hubo una comunicación con Miguel Ángel Campos, que acaba de intervenir hace un rato. Claro, la comunicación fue una llamada perdida. De ese indicio podemos llegar a la conclusión, como dice la jurisprudencia, que necesariamente esto te lleva a creer que fue el fiscal general el que realizó la filtración. De una llamada perdida, de una discusión con Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, en la que cuando discutían sobre si tenía que enviar esa nota, la fiscal superior le dice, ¿lo habéis filtrado? Y dice, de eso no importa ahora, pero claro, estamos en un contexto que no tiene nada que ver la filtración con la discusión que se está manteniendo. También se dice, no se valora la credibilidad de los periodistas y en cambio se da plena credibilidad a Almudena Lastra, que es notorio en la profesión que mantenía una situación de mala relación con el fiscal general. En conjunto, digamos que todos esos indicios parece tener una entidad discutible, porque no se puede llegar a la conclusión sin ningún género de duda de que hay culpabilidad del fiscal general. Más bien se generan dudas y ante eso, en mi opinión, hubiera sido más razonable la absolución, y lo digo desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para tomar esa decisión.